Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros. Vamos a avanzar en el capítulo 21 del libro de Job. Vamos a escuchar entonces. Libro de Job, capítulo 21. Y respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestros consuelos. Soportadme, y yo hablaré, y después que hubiere hablado, escarneced. ¿Hablo yo a algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y toma temblor mi carne. Porque viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas. Su semiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay azote de Dios sobre ellos. Sus vacas conciben, no abortan, paren sus vacas, y no malogran su cría. Salen sus chiquitos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y cítara saltan, y se huelgan al son del órgano. Gastan sus días en bien, y en un momento descienden a la sepultura. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su violencia, y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus colodras están llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y estotro morirá en amargura de ánimo, y no habiendo comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué es de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, por cuyas señas no negaréis, que el malo es reservado para el día de la destrucción? Presentados serán en el día de las iras. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en el montón permanecerá. Los terrones del valle les serán dulces, y tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Bueno, Job vuelve a tomar la palabra en esta oportunidad y declara situaciones por las cuales los impíos, los malvados, pasan. Aclara que los hombres malos, pues, dicen que toma parte de lo que se expresa en el Salmo 73. De hecho, hay referencias del Salmo 73 en este capítulo, pues allí se narra de la prosperidad y de la grandeza de la cual se jactan los malos y los impíos. Expresa Job de que los animales que ellos tienen paren, tienen en abundancia, tienen
bastante de qué jactarse. Pasan sus días en prosperidad. Así lo dice Job en este capítulo. Sin embargo, después que detalla la prosperidad y la paz y la armonía con que el impío se halla sobre la tierra, detalla algo que realmente será un suceso que pasará, pues ellos están reservados para el día de la ira. Ellos están guardados para el día de la ira. Y eso es cierto. De hecho, así lo pronuncia el Salmo 73, cuando el escritor expresa que el final de ellos será lamentable, muy triste el final para los impíos, para los malvados, para aquellos que se gozan en hacer el mal. Job reclama una oportunidad de ser escuchado por sus amigos nuevamente. Y bueno, para refutar la simplificada doctrina de la retribución de sus amigos, él reafirma otra vez su propia inocencia, pues la calamidad afecta al justo y al injusto, una verdad que la historia confirma. A veces, el incrédulo prospera durante toda la vida, mientras que el creyente solo conoce el anhelo de tener las cosas. Aquí la atención se desplaza del caso de Job al más amplio tema de los sufrimientos del creyente. Así pues, de esta manera Job cuestionaba la opinión teológica prevaleciente en su época, pues recordemos que para la época el ser afligido era sinónimo de castigo divino. El no tener riquezas y grandezas, honra y honor, eso implicaba ser entonces castigado por Dios, mientras que aquellos que poseían abundancia, riquezas, prosperidad, eran tenidos en alta estima como hombres bendecidos, prosperados por la mano buena de Dios. Por eso entonces la teoría de sus amigos, que una vez que Job había saboreado la abundancia, los bienes, la prosperidad, la salud, pues eso lo hacía él acreedor de respeto, porque el Altísimo, el Dios Todopoderoso, lo había enaltecido. Pero una vez que la historia se invierte y este hombre pasa a la más grande miseria, terrible enfermedad, entonces se toma en consideración que esto es consecuencia de algún pecado o de alguna cosa mala que había hecho, y por tal motivo se le atribuye este castigo divino. Sin embargo, aquí en este capítulo Job aclara que no, que tanto al bueno como al impío le pueden venir cosas buenas o cosas malas, pero al final de la historia, al impío se le retribuirá, se le otorgará el castigo para el cual será guardado. Y eso es cierto. Realmente el libro de Job nos confronta varias verdades teológicas, como la que estamos leyendo en este capítulo, y efectivamente, por mucho que nosotros veamos al impío prosperar, reverdecer, tener con creces todos los deseos de su alma, eso no le exonerará del castigo que a su alma tendrá si no se arrepiente a tiempo. Así que el libro de Job nos recuerda verdades teológicas que están preparadas para los fieles y los incrédulos. Seguimos avanzando al capítulo 22 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 22. Y respondió Elifaz Temanita, y dijo: ¿Traerá el hombre provecho a Dios, porque el sabio sea provechoso a sí mismo? ¿Tiene su contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfecto tus caminos?
¿Castigaráte acaso o vendrá contigo a juicio porque te teme? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, e hiciste desnudar las ropas de los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Empero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. Las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. O tinieblas, porque no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? Las nubes son su escondedero y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros, y que les había hecho el Omnipotente. Habíales él henchido sus casas de bienes. Sea empero el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y serte firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, ensalzamiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará a la isla del inocente, y por la limpieza de tus manos será librada. Bueno, sigue aquí entonces contrarrestando la opinión de Job, y en esta oportunidad pues entra en escena Elifaz. Solo Elifaz y Bildad participan en este ciclo final de la conversación, desestimando el argumento anterior de Job, como siempre suelen hacerlo, pues reprochándole la conversación que Job había tenido, siempre desestimando el valor de las palabras de este varón de Dios. Y Elifaz lo acusa de pecados específicos, mucho más graves, pues le dice que su malicia era grande y que su maldad no tenía fin, porque había sacado prenda a sus hermanos sin causa, es decir, le había quitado lo que no debía quitarle a sus hermanos, y había despojado de sus ropas a los desnudos. Le había negado agua al cansado y le retuvo el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente pues tuvo la tierra y habitó en ella distinguido. Le acusa de que a las viudas las había enviado vacías sin ninguna ayuda, y que a los brazos de los huérfanos le fueron quebrados. Es decir, aquí acusa de manera específica la maldad que, según el juicio de Elifaz, Job había cometido. Le enumera esta cantidad de pecados por los cuales le atribuye a Job la condición presente, el por qué, el inminente castigo que ha tenido de parte de Dios. Pues todo esto que él está nombrando causó el enojo de Dios y la ira
de Dios. Entonces imagínense a qué punto llegaron estos hombres, a qué punto llegó Elifaz y Bildad a calificar los pecados que según su juicio y su parecer Job había cometido. Y entonces le dice que por tal razón esos lazos de castigo están alrededor de su vida y lo turba espanto repentino por la cantidad de pecados que según Elifaz Job había cometido. Imagínense, estamos hablando de maldad en toda su extensión de palabra. Negarle comida al hambriento, negarle agua al sediento, quitarle la ropa a aquella persona que no tiene. Y entonces estamos hablando de pecados pues sin ninguna misericordia hacia el prójimo. Y por eso le dice Elifaz que esas tinieblas cubrían la vida de Job y esa abundancia de agua lo están cubriendo. Es decir, estás ahogado en el resultado de tu maldad. Por eso estás así. Porque todas estas cosas has hecho y por eso te ha venido este castigo el cual estás padeciendo el día de hoy. Y le hace la pregunta, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Pero él mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevada están. Y tú vas a decir, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Porque las nubes le rodean y no ve, y por el circuito de los cielos se pasea. Entonces le dice, ¿quieres? Le hace la pregunta a Job, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los hombres impíos? Y le habías colmado de bienes su casa, pero sea el consejo de ellos se alejó de mí. Y efectivamente Dios le había dado mucha bendición a Job, a tal punto que nada de eso lo podía tocar el enemigo, porque Dios había levantado sobre él muralla. Y estos hombres, pues, al notar este cambio drástico en la vida de Job, al ver que pasó de tener una vida próspera, en abundancia, llena de salud, de personas que lo rodeaban con sumo respeto y admiración, y al verlo ahora podemos resumir que lo veían como un guiñapo humano, sumergido en la más honda miseria, en la más honda enfermedad. Verlo que no contaba con nada, no tenía ni un cabrito para él poder ofrecer a sus invitados. Porque de eso nos preguntamos, ¿y qué comerían estos hombres en el tiempo que estuvieron allí arremetiendo contra Job? Estamos seguros que Job no contaba con nada, pues la ruina había llegado a su casa y todo en segundos, una noticia detrás de otra, que le quitó la esperanza de poder él tener una vida económica estable. Y ya en lo último, pues, vemos que Elifaz llama a Job al arrepentimiento y quizás entonces así Dios le perdonaría su maldad y podría darle la prosperidad que había perdido. Podría considerarse este capítulo, podríamos decir, es un bello llamado al arrepentimiento. De hecho, otra acusación más contra Job, pues Elifaz parece sorprendido, parece absorto con su argumentación teológica. Su consuelo se ha convertido en una condenación. Y ahora pues acusa a Job de la manera en que él se aleja de Dios, porque le dice, si tú te volvieres al Omnipotente, serás edificado. En pocas palabras, te has rebelado contra Dios, te has apartado de Dios. Y por eso le dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y para ello tendrás bien. Toma nuevamente ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Vuelve al Omnipotente para que sea edificado y se aleje de ti, de tu casa, la aflicción.
y vas a tener pues más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Es decir, no solamente le está añadiendo una lista de pecados que entraron en la imaginación de Elifaz, sino que le está instando a que retorne nuevamente a creer en Dios, a sujetarse a Dios, a tomar en consideración la voluntad de Dios y asirla de su mano. Y le dice, porque entonces si tú haces esto, si tú te regresas a Dios, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzará a Dios tu rostro. Es decir, Dios se regresará a ti después que tú reconozcas la lista innumerable de pecados, te arrepientas, pues Dios va a darte nueva oportunidad de restauración y alzará a Dios tu rostro. Te tomará nuevamente y te pondrá en una posición de respeto. Y vas a orar a Dios y Él te va a oír y vas a pagar tus votos. Y ¿sabes qué? Solo así tus caminos serán resplandecientes en la luz de Dios. Cuando ya fueren abatidos y tú dirás, bueno, ya Dios salvará a los humildes y Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos pues serás librado. Es decir, acepta todos los pecados que has cometido, vuélvete a Dios, que Él se volverá a ti. Qué manera, ¿verdad? Qué manera este hombre de abatir el alma de Job, quien yacía postrado, sumergido en terrible dolor, terribles tristezas, y extenderle la lista de pecados y la manera también en que lo insta a que vuelva a tener en Dios la oportunidad de restauración, que reconociera, que volviera su pensamiento a Dios. Es decir, lo había, según Elifaz, pues Job se había apartado tanto de Dios, pero que si él reconocía toda su maldad y volvía en pos de Dios, pues Dios elevaría su rostro. Dios le daría la oportunidad de restauración y su vida cambiaría. De esa manera sigue saheriendo, sigue golpeando la fe y la integridad de Job. Vamos a leer qué va a responderle Job ante estas acusaciones. Libro de Job, capítulo 23. Y respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Empero, si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Consideraré y temerélo. Dios ha enervado mi corazón y hame turbado el Omnipotente. Porque ¿no fui yo cortado delante de las tinieblas y cubrió con oscuridad mi rostro? Bueno, una vez más, vemos que las pocas fuerzas que le quedaban a Job
las invertía en hacerle entender, o al menos tratar de hacerle entender a estos hombres que no era así como ellos juzgaban. Quizás la poca capacidad que él tenía, las pocas fuerzas, la invirtió pues en hacerle entender a ellos que no era bien lo que hacían, cómo arremetían contra la vida, contra la integridad de Job, al verlo así arruinado, enfermo, abandonado por aquellos a los que un día le mostraron respeto a Job. Y sigue entonces Job argumentando y proclamando la justicia del juicio de Dios. Y de verdad, qué manera Job de enseñarnos en qué postura, en qué manera se mantuvo él ante esta difícil prueba. De verdad que nosotros podemos decir, bueno, Job no fue profeta, Job no fue rey, no fue juez, no fue sacerdote, pero la palabra de Dios lo señala como un hombre de Dios, varón de Dios, como un hombre perfecto y recto. No hizo milagros, pero podemos decir que él ha ayudado a motivar a muchos a tener el milagro de la paciencia, de la fe, de la constancia, de la perseverancia. Porque aquí es cuando se prueba realmente nuestro temple al atravesar por valles de sombra de muerte y mantener esa certeza, esa seguridad de que su vida está anclada en Dios. Y aún en medio de estas conversaciones que sostuvo con estos hombres, podemos decir de una manera exacta que Job no perdió su compostura de un varón recto, siempre con una postura en santidad y en integridad ante los ojos de Dios y de estos varones. Porque en más de una ocasión, ¿verdad? ¿Cuánto hubiésemos dicho a Job? Bueno, de repente Job le hubiese lanzado la teja con la que él se rascaba en su dolor. Podríamos decir, bueno, creo que Job tenía bastante argumentos o motivos para agarrar la tejita con que él se rascaba y lanzársela al menos a uno y darle en la cabeza para que no lo molestara más y no le siguiera irritando y echando más limón en la llaga. Sin embargo, este varón, de verdad, podemos afirmar que tuvo una compostura de todo un varón de Dios. Perfecto, como el Señor así lo calificó. Y vemos una vez más que él le dice, mire, yo hoy también les voy a hablar con amargura, porque es tan grave mi llaga, así como mi gemido. Qué manera, por eso nosotros viendo al ojo humano, wow, ¿cuántos hubiésemos estado dispuestos a tener estos aguijones constantemente? Y vuelve y les dice, ¿quién me diera el saber dónde puedo encontrar a Dios? Porque yo iría hasta allá, hasta donde Él está, y yo le expondría mi causa delante de Él, y yo le llenaría mi boca con los argumentos, los que tengo, y yo sé, yo estoy seguro que Él me respondería, y Él va a entender lo que yo le voy a decir. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me va a atender. Él va a escuchar mis razones y yo escaparía para siempre de mi juez. Yo me iría, dice, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo voy a percibir. Sin embargo, si muestra su poder al norte, yo tampoco le veré, y al sur pues se esconderá y tampoco le veré. Pero de algo estoy seguro, decía Job, que Dios conoce mi camino. Entonces, esta es la séptima respuesta de Job hacia sus amigos. Ignora a sus amigos y se centra la atención en poner su caso en manos de Dios. Y él se refiere de nuevo a sus ansias de Dios y afirma que cree y espera en la justicia divina.
se muestra confiado en que si él pudiera encontrar a Dios, el Señor mismo, él estaría completamente seguro que Dios lo atendería. Dios no le daría la espalda, escucharía sus argumentos y sus quejas. Y él dice, y él me probará, y yo sé que yo saldré como oro. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros somos probados, nos enseña la palabra de Dios, por fuego somos pasados. Ese fuego quita de nuestra vida toda impureza y toda escoria. Y por supuesto que el resultado será legítimo y genuino, un material que brillará y que será, por supuesto, ante los ojos de cualquier persona de gran valor. ¿Por qué? Él dice, mis pies han seguido sus pisadas y yo guardé su camino y yo no me he apartado de Dios, no me he apartado de su camino, del mandamiento de sus labios. Yo nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué manera, ¿verdad, Job, de saber en lo que creía y de conocer su proceder? Estaba seguro que él estaba envuelto en la obediencia a Dios, en que los mandamientos no los había quitado de sus labios y que sus palabras las había guardado con mayor importancia que la misma comida. ¿Qué les parece? ¿Qué manera de él de hacer reflejar la obediencia que él mostró en todo tiempo a Dios? Pero dice, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Imagínense. ¿Cómo voy a discutir con él si lo que él ha comenzado, pues prácticamente estoy seguro que él lo terminará? Porque la pregunta que él se hace, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Es decir, todo esto que me ha acontecido, ¿por qué? ¿Por qué mejor no entro entonces ya en el descanso de aquellos que ya han pasado a la muerte? Y hace esta pregunta y sigue Job su queja de la violencia sobre lo que sucede en la tierra. Seguimos avanzando al capítulo 24. Libro de Job, capítulo 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los términos, roban los ganados y apaciéntanlos. Llévanse el asno de los huérfanos, prenden el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, y que en el frío no tenga cobertura. Con las avenidas de los montes se mojan, y abrazan las peñas sin tener abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan los asecillos. De dentro de sus paredes exprimen al aceite, pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad gimen los hombres, y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador,
mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son instables más que la superficie de las aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por los caminos de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, y el sepulcro a los pecadores. Olvidaráse de ellos el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol serán los impíos quebrantados. A la mujer estéril que no paría afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Mas a los fuertes adelantó con su poder, levantóse y no se da por segura la vida. Le dieron a crédito y se afirmó, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen, y son abatidos como cada cual. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Bueno, ya en este capítulo notamos entonces una serie de argumentos. Job continúa su queja contra las violencias que Dios permite que ocurran en el mundo, tales como la opresión del inocente, la persecución de los indefensos por los malvados. Llama la atención sobre los criminales y adúlteros que actúan en la sombra y parecen escapar a la justicia expedita. De hecho, parece como si Dios les ofreciera protección. Es como si sus sufrimientos le hubieran hecho más sensible ante las penas humanas. En realidad, Job discurre sobre la antigua cuestión que siempre se plantea el hombre: ¿cómo puede un Dios justo permitir que el incrédulo prospere? ¿Y por qué tarda tanto su castigo? Y bueno, aquí Job quizás bombardeado de tantas cosas que le decían sus amigos, toma en consideración situaciones que suceden a diario en la vida y que son palpables, se pueden observar, como cuando dice que al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas que han recogido después de una larga jornada de trabajo, y dentro de sus paredes se exprimen el aceite y pisan los lagares y mueren en el Seol. Como desde las ciudades los hombres gimen, los moribundos, y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a sus oraciones. Y esto podemos decirlo, bueno, esto sería en la época de Job. No, nosotros en la actualidad también podemos ver situaciones difíciles, y muchos, de hecho, es la base, también es usado como base a muchas personas de poder afirmar de que Dios no existe, que si Dios existiera no permitiera estas difíciles, terribles situaciones donde niños son asesinados cruelmente, donde la hambruna acaba con millones de personas en el mundo entero diariamente, y situaciones así que las personas, entonces aquellas personas que confirman o que creen explicar a través de estas experiencias que Dios no existe, porque si existiera pues no permitiera que estas situaciones pasaran en el mundo. Y entonces Job se queja de la violencia que se puede observar sobre la tierra, y hace la acotación pues de que ellos que sufren todas estas violencias, todos estos males, que padecen estas situaciones difíciles, ¿cómo serán entonces consolados?
¿O cómo serán ellos entonces restituidos de todo el dolor que han experimentado? Sin embargo, vamos a notar que todas estas preguntas que se hace Job, y de hecho también se hace el mundo en la actualidad, tienen la respuesta en la palabra de Dios. Efectivamente, cuando nosotros carecemos del sentido a la obediencia a Dios, el hombre que hace mal se siente como invencible, pero hay verdades que nos revela la palabra de Dios, y es que Dios en su sabiduría y en su misericordia a cada uno le dará su justo pago. A veces nosotros como seres humanos quisiéramos ver a Dios actuar de manera inmediata, pero Dios, como dice por ahí un himno, ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene todo bajo control, y cuando nosotros descansamos en esta promesa y en esta verdad, nosotros podemos entonces reposar en que Dios todo lo terminará en su justo momento. La justicia llegará. El galardón llegará. A su debido momento llegará. Entonces, es una gran necesidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios no olvidar que Dios es sabio, Dios es eterno, Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el futuro, y no debemos amedrentarnos por adversidades que se presentan a nuestros ojos, sino que confiar en Dios, abrazar su palabra, y como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, pues ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Entonces, nosotros tratemos de ser estos hombres y mujeres que han sido justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y pertenecer a ese grupo, el cual dará la bienvenida al Señor, y serán llamados a esa cena del Cordero.